cada lugar donde voy yo llevo a mi barrio, a mi club conmigo, en todos lados. El candombero celebra. San Telmo tuvo revancha. A partir del momento que conocí San Telmo en 1986, obviamente fue un antes y un después. San Telmo. Tengo 2 ahijados, producto de esas amistades de tablón con hinchas de San Telmo. Tengo muchos amigos. San Telmo agrandó mi familia. San Telmo es de la Primera Nacional del fútbol argentino. Hoy en Tirando Data, la historia de San Telmo. Fundado en 1904 en el barrio porteño de San Telmo e instalado aquí en la isla Maciel desde 1929, hoy en Tirando Data, la historia del Club Atlético San Telmo. Bueno, San Telmo después de mi familia es lo más importante. Yo soy vecino del barrio, mi familia vive en la misma casa desde el año 1946. Las cosas que llegué a hacer por San Telmo, me imagino que la mayoría de los hinchas del ascenso las hicieron, como ratearnos del colegio, ir a donar sangre para tener el día, para ir a alguna cancha, tomarme 2 colectivos, un tren para llegar a canchas en el Gran Buenos Aires de difícil acceso. Todo por estos colores que es imposible que no se te metan en la piel. Bueno, llegamos a uno de los estadios más emblemáticos del fútbol argentino. Estamos en la isla Maciel, partido de Avellaneda. Exactamente. La mítica Isla Maciel. Sí, hace poco también fueron declarados capital nacional del fútbol, sí. Todo el distrito de Avellaneda. Todo y el ustedes distrito de Avellaneda. son uno de ellos. Exacto, por la cantidad de clubes, Racing Independiente, Tocsud, San Telmo, bueno, Victoriano Arenas. El Porvenir. El Porvenir, me estoy olvidando. Y se logró declararlo capital nacional del fútbol. Bueno, ¿cómo nace San Telmo? Bueno, el San Telmo Fútbol Club se fundó el 23 de marzo de 1904 por un grupo de jóvenes que se reunían informalmente a jugar al fútbol. Y bueno, en esa época pasar a la formalidad era fundar un club. Y aceptaban desafíos que se publicaban a través de los diarios, sobre todo el diario La Argentina. Situados, por supuesto, en el barrio porteño de San Telmo. Paseo Colón y Garay, más exactamente. Estaban encabezados por Juan Ambrosio Pantarotto, principalmente, y entre otros estaban también Astoreca, varios apellidos que fueron socios fundadores. ¿Era un barrio cómo en esa época San Telmo? Porque están muy cerca de Plaza de Mayo y de lo que después se convirtió en el microcentro. Y era un barrio humilde, casas bajas y muy próximo a la zona portuaria. Había mucha presencia de ingleses que practicaban el fútbol en lo que hoy es Puerto Madero, en los terrenos baldíos. Esa práctica cercana al puerto hizo que muchos argentinos y muchos chicos se dedicaran o se decidieran a fundar clubes en esa época. A eso iba mi pregunta, porque ¿dónde jugaban los primeros partidos? No había tantos baldíos por el barrio de San Telmo. El primer campo donde San Telmo jugó estaba detrás del Dique 2, que sería hoy detrás de Puerto Madero, cerca de la calle Estados Unidos, de la continuación de Estados Unidos. Pero ahí jugó muy poquito. Y enseguida, fines de 1905, se traslada a Sopardo y Garay. Consigue un terreno, no sabemos si prestado o en alquiler. Y bueno, desde 1905 hasta fines de 1926, San Telmo hizo toda su historia ahí. Y allí San Telmo tuvo hasta cancha de básquet y un ring para practicar boxeo. Claro, muy popular el boxeo. ¿Qué otras actividades había y contra quién jugaban al fútbol? ¿Era un club más bien de fútbol o un poquito de todo? No, bien de fútbol, bien de fútbol. Lo de básquet y boxeo era algo más recreativo en esa época, pero bien de fútbol. Imagínate que, por ejemplo, jugadores de la talla de Carlos Peuchele, que después fue muy famoso con la máquina de River de los años 40, se inició en la 5ª división de San Telmo, 1925. ¿Los colores de dónde vienen? Los colores originales, según cuenta la leyenda, son azul y blanco. Pasó que después de los primeros partidos, las camisetas no eran de muy buena calidad y se destiñó. Con los primeros lavados se destiñeron y quedaron azul y celeste para toda la historia. Quedó linda la combinación. Hermosa, Es sí. la típica combinación de lavarropa. Exactamente. ¿Qué hay hasta los primeros años del profesionalismo? Desde la fundación, primeros partidos, primeros torneos. Bueno, desde que se funda el club hasta 1915, San Telmo participa en ligas independientes, como la Liga Nacional, la Liga Trinchieri y la Liga Albión, que en fines de 1907 juega la final contra Boca, perdiendo San Telmo 4-1, la final de la Liga Albión de aquel año. ¿Qué otros equipos así que recordabas que enfrentaba San Telmo? Y no eran muy conocidos, la mayoría desaparecieron. Bellas Artes, te puedo decir, Sportivo Suizo, Sportivo Montserrat, la mayoría desaparecieron. Y bueno, después, más entrando a los años 20, estaban Talleres, All Boys.
¿Cómo es la afiliación a AFA y cómo se va dando el paso de aquellos partidos a los torneos un poco más serios? En el año 1916, San Telmo se afilia a la Asociación Argentina, en lo que sería la segunda división, que era como si fuera la primera C. Existía primera división, intermedia y segunda. En el primer año, su primera participación, San Telmo logra el ascenso. No sale campeón, porque la final la pierde contra un equipo B de Huracán, pero él gana su zona y eso le permite ascender a intermedia en 1917. ¿Cómo se afilian después al tema durante el profesionalismo, post década del 30? 1925 y 26 San Telmo juega 2 finales para subir a primera. La primera, en el 25, la pierde con Talleres 1-0 en el viejo gasómetro. Talleres de Remedio de Escalada. Talleres de Escalada, ante casi 20.000 personas. Hay fotos y es increíble la cantidad de gente que hay. Y al año siguiente pierde con Honor y Patria de Bernal, otra final para ascender a primera división. Eso sumado a que a fines de 1926 San Telmo pierde la cancha de Azopar de Garay, porque obviamente no había comprado los terrenos, sino que la alquilaba, y con el avance edilicio de la ciudad tuvo que desalojar. Eso trajo un bajón deportivo y un bajón institucional también. ¿Cómo hicieron para llegar hasta este lugar? Porque ustedes, después de aquella pérdida de la cancha de Azopardo, ¿vienen inmediatamente para acá? No, San Telmo deambuló por varios lados, jugaba en lo que había sido la antigua cancha de River, acá en La Boca, y bueno, hay otras canchas que eran prestadas. Hasta que en el 24 de noviembre de 1929... Claro, digo, pasó poquito tiempo. Pasaron, sí, más de casi 3 años. En noviembre del 29, San Telmo inaugura esta cancha jugando un partido contra Alvear, que empata 3-3. ¿Quién es el visionario? ¿Quién es la persona que dice vámonos para este lugar? ¿El por qué se elige esta zona? ¿Era barato? ¿Se lo prestan? ¿Lo pudieron alquilar? Esta había sido la cancha de Sportivo Buenos Aires anteriormente. Así que me imagino que habría un contacto entre los dirigentes y Sportivo Buenos Aires se muda de acá. O sea, ya había un campo de juego acá. Había un campo de juego. Sportivo Buenos Aires se muda de acá y se va a lo que era la cancha de River, porque River se había ido a Alvear y Tagle. Entonces, al encontrarse este campo vacío, los dirigentes se lo apoderaron y bueno, inauguraron la cancha después de bastante esfuerzo. ¿Sabés si fue por alquiler, por comodato, fue en calidad de préstamo? Alquiler al ferrocarril. El presidente José Perato era el locatario. Finalmente, en el año 54, logramos la donación a través del gobierno nacional de lo que son las tierras del estadio. ¿Hay detalles de lo que era Isla Maciel en ese entonces? Sí, la zona era totalmente descampada. Se llamaba Isla Maciel porque existe el arroyo Maciel, que daba como una especie de curva, y entonces hacía parecer la zona como que una isla, pero en realidad no es una isla. Y además había muchísimas inundaciones que tras años de lucha y de obras pudieron... Sí. Sin duda, la zona era muy baja. Sí, la zona es una zona muy baja y fácilmente inundable. Y las napas de agua se encuentran a 1,5 metros. Bueno, hagamos el traspaso histórico desde el centro de Buenos Aires hasta esta zona. ¿Cómo fue la identificación y cómo hicieron para empezar a ganarse el corazón de los isleños? Es decir, sumaban hinchas de aquel lado del riachuelo y de este lado. ¿Fue lento el proceso? ¿Hay un porqué? Sí, fue un proceso lento, pero la gente enseguida adoptó el club como propio. Y a partir del trabajo y de la unión de la gente del barrio de San Telmo con la gente de la Isla Maciel, se fue generando un amor que llega hasta nuestros días. ¿Qué hay que destacar de ya los primeros años o la primera década aquí jugando en la Isla Maciel? San Telmo jugó hasta 1933, entre que por diversos problemas, entre uno de ellos fue la llegada del profesionalismo y otros problemas internos, el club se desafilió y se disolvió. ¡Apa! O sea, desapareció. El último partido lo jugó el 2 de abril de 1933 contra Sportivo Alsina. San Telmo estuvo desaparecido y en los años 40, principios de los 40, había un club que se llamaba Sportivo Colón, que tenía un equipo de 4ª división, que jugaba varios campeonatos y fue todo un suceso en el barrio. La gente lo seguía y a partir de ese nuevo impulso, muchos viejos socios y viejos dirigentes de San Telmo decidieron refundar el club, que eso se dio el 17 de octubre de 1942. Y después, por intermedio de un socio llamado Luis Iseta, que era un viejo diputado de la UCR, se logró la afiliación a la AFA. Empezó a participar el 9 de mayo de 1943, en lo que es la tercera de ascenso. ¿Y mientras tanto en la cancha jugaba alguien o estaba solamente descampada? La cancha la mantuvo mantuvo el presidente José Perato, o sea, durante todos esos años desaparecidos, seguía siendo el locatario del terreno. Entonces, por eso no perdió la cancha.
Soy socio número 356 del club. Ya llevo más de 25 años ininterrumpido como socio. El momento más lindo deportivamente son el ascenso de 2015 y fuera de lo deportivo la inauguración de la nueva tribuna de cemento, en la cual tuve una pequeña participación. Locuras para ir a ver a San Telmo, mirá, recuerdo una en el año 97 que estaba trabajando, no me dejaban ir, era un martes en cancha de Berazategui. Aproveché que se fueron los jefes, yo estaba en Caballito y me tenía que ir a Berazategui y dije me voy igual, aunque sea para ver 5 minutos, y me tomé el tren, el Roca en Constitución, llegué a Berazategui, que hay creo que más de 20 cuadras, que me la fui corriendo y llegué para ver los últimos 5 minutos, pero llegué. Esa fue una de las locuras que recuerdo en este momento. ¿Estos botines son un tesoro? Un tesoro, una reliquia que se llevan guardado en una parte muy importante de la historia del club. Pertenecían a Leopoldo Delfino, jugador y goleador del San Telmo campeón del año 1956, que gentilmente los ha donado al club, ¿no? Como gesto, en agradecimiento a todo el cariño que el hincha de San Telmo le ha brindado. Y para nosotros esto es muy importante tenerlo entre los principales recuerdos de la historia de San Telmo. ¿Qué otros jugadores tenemos que destacar así para un cuadro? Principalmente chicos que han nacido en la humilde Isla Maciel, como Lucho Martínez, el Chino Báez. En 1970, ya a los 34, 35 años, fichó y reforzó al equipo Omar Orestes Corbata, aquel tradicional wing que brillara en Racing, en Boca, en la selección. Muchísimos jugadores. Más centrados a los 80, el ruso Zielinski inició su campaña acá en San Telmo. Tenemos al ruso Sentoriski, todos ídolos de toda la historia de San Telmo, más allá de las generaciones. Hablemos un poco del resurgir. Primero vamos a arrancar por lo malo. En los 90 vino una debacle para ustedes. La crisis arranca en realidad después de que San Telmo estuvo en primera división en 1976. En 2 años desciende 2 veces. En 1979, apenas 3 años después, se encuentra en primera C. Algo que costó mucho afianzarse. Los dirigentes del momento, a toda costa, querían recuperar como mínimo el lugar en primera B. Y gastaban dinerales y hacían grandes equipos, protagonistas, se pelearon campeonatos y el resultado deportivo no llegaba. Y sí, eso desembocó fines de los 80, principios de los 90, el club viviera quizás su peor etapa institucional. Cancha clausurada, poca gente que lo seguía, baja importante de la masa societaria. Por suerte esto se empieza a reconvertir a partir del año 95, cuando se crea una subcomisión de socios notables. Aquellos socios antiguos de más de 30 años de cancha que se juntaron para darle un espaldarazo nuevo al club y hacer una especie de refundación. La refundación viene a partir de las obras. Recuperar la platea de cemento, recuperar esta tribuna, reconvertir lo que era madera por cemento. Creo que las obras, a la larga, vienen acompañadas por los éxitos deportivos y en 1996, casi cuando muy pocos lo esperaban, aquel equipo logra dejar la primera C después de 18 temporadas en tal categoría. Costó muchísimo. Eso fue quizás el envión que necesitaba el club. Hay todo un mito acerca de la isla Maciel. ¿Cuánto contribuyó la identidad de la isla para con ustedes y cuánto ayudó San Telmo a que crezca ediliciamente la isla Maciel? Vemos calles de cemento, vemos otra estructura. Mirá, considero que en 2011 sucedió un hecho trascendental en la historia del club, que fue haber recuperado la localía en este estadio. Después de casi 6 años deambulando por distintos estadios de capital y provincia de Buenos Aires, recuperamos la localía gracias al apoyo de la Intendencia en su momento, que se comprometió a colaborar económicamente para empezar a reestructurar todo el estadio. Habían tenido un par de inconvenientes en ese estadio. El último más importante, que fue hace 15 años, en el 2006, algunos incidentes que sucedieron en las cercanías del estadio provocaron la suspensión de la cancha por un determinado tiempo. Y además de recuperar la localidad, ¿qué recuperaron como identidad y como ayuda social para esta zona? El haber regresado a la isla, la gente del lugar y zonas aledañas se volcó masivamente y hemos recuperado muchísima convocatoria. Recuperamos el sentido de pertenencia, que se había perdido. Y considero fundamental, y que viene relacionado con lo deportivo,
Fíjate que en estos últimos 10 años ascendimos 2 veces, y no a la misma categoría, 2 categorías más. Yo creo que todo viene relacionado de la mano. La isla ha crecido porque se hicieron obras importantes de infraestructura en la cual hoy en día no se inunda más la isla Maciel. Cuando históricamente soplaba un poquito el viento, el río salía y teníamos 1 metro de agua mismo adentro del campo de juego. Están a un escalón de la primera división. ¿Cómo se sostiene el club hoy en día? Fundamentalmente con el aporte de la televisión, es el principal ingreso. Hay gente muy idónea que está manejando las finanzas del club, donde hace años que no se gasta más de lo que entra. Eso es fundamental. Quizás es un equipo que no trae verdaderas estrellas, que no puede, pero acá el jugador está viniendo porque sabe que se le cumple. Y eso para una familia es fundamental. Para un jugador de fútbol es fundamental y la imagen del club también. Después los sponsors de las camisetas y sobre todas las cosas lo que ingresa genuinamente por cuota social y de actividad en nuestro complejo Oscar Vázquez, que está en el barrio de San Telmo, que se creó hace 17 años, el día del centenario del club. Qué importante que es eso y qué actividades hay en ese lugar que es del club. Exactamente, es un antes y un después en la vida del club, indudablemente. Fue un sueño de muchísimas generaciones de hinchas y dirigentes que se cristalizó en el 2004. Hay handball federado, hay escuelas de iniciación deportiva como fútbol a partir de los 4 años, hockey femenino, futsal femenino. El año pasado fue difícil para todos por la pandemia, pero de a poquito la gente está volviendo a tomar las actividades y yo creo que es el principal corazón del club hoy en día, es ese complejo. ¿Es verdad que en las malas o a veces no tan malas tuvieron que jugar con camisetas de otros equipos? Sí. Por ejemplo, la historia indica. En una no mala, una positiva, que estamos hablando del año 1961, San Telmo sale campeón con una campaña extraordinaria y tenía como presidente a un señor muy importante que se llamaba Eliseo Pedro Amor, hincha fanático de River, que tenía como segundo equipo a San Telmo. Entonces el señor, como ponía parte de sus ingresos acá, tomó la determinación de que San Telmo jugara con camiseta de River Plate durante la mayor cantidad de partidos, pese a la recriminación de la mayoría de los socios que presentaban notas. La verdad es que ganó un montón de partidos y terminó ascendiendo con esa camiseta, ganándole un partido trascendental a Talleres en cancha de Remedio de Escalada, ascendiendo a Primera B por segunda vez en su historia. Te pregunto del clásico y cómo es la relación con la gente de Docsud, que era conflictiva, pero de a poco como que se va tornando solamente en una cuestión futbolística. ¿Es mi opinión o está sucediendo eso? Está sucediendo. Yo creo que todas las partes tenemos que cambiar un poquito la mentalidad. El día de mañana, si existe la fortuna de que vuelva el público visitante, mucho va a depender de que tengamos una relación de diálogo, de respeto a la historia de los clubes, en el vecindario, entre dirigentes, y yo creo que estamos mucho mejor en ese aspecto. Por último, ¿cómo imaginás el futuro de San Telmo? Presentá a la sociedad un master plan, por lo menos de tus sueños. Y es que San Telmo es en realidad un sueño permanente. Veo al club de una sola forma, haciendo obras permanentemente, creciendo, aprovechar este momento del ascenso para que la gente empiece a colaborar, y no solamente con dinero. A veces es cuestión de agarrar el toro por las astas y venir y trabajar para el club, representar, sentirte parte. Yo me parece que esa es la base del futuro que todos queremos, todos los que estamos acá, quieras o no, queremos volver a Primera División. O sea, yo cuando San Telmo tuvo en Primera tenía 3 años, no lo recuerdo. Recuerdo a mi papá, a mi tío, fanatizados con esa campaña del año 75, y el anhelo de todos es volver y mantenerse. Por eso me parece que todo lo que integramos la familia del Club Atlético San Telmo tenemos que tener en la cabeza que la base de todo es realizar obras y estructurarse para el futuro. Y el fútbol es una pasión para todos los argentinos. No lo supe jugar nunca, de chico jugaba al básquet, pero creo que hay que diferenciar bien lo que es el fútbol de primera y el ascenso. Eso es fundamental. El ascenso tiene una pasión que no se puede explicar con palabras, hay que sentirla, y por eso creo que nos sentimos tan identificados con el candombero. Un deseo, ver crecer todos los días a San Telmo con obras y llegar a cumplir el deseo de todos, los dirigentes, socios e hinchas del barrio, de la isla y del mundo, de volver a Primera División.
Bueno, por conseguir una foto de San Telmo he llegado a ir hasta Chivilcoy y 9 de julio. Yo estoy terminando un libro, un diccionario de jugadores del club y trato de poner aunque sea una foto de cada jugador. Y bueno, hay muchos que jugaron un solo partido, trato de rastrearlos de alguna forma y como ya te digo, llegué a ir hasta Chivilcoy, 9 de julio, Luján, donde sea voy por una foto de Telmo. Bueno, entonces, ¿cómo es el tema de la fundación? Porque hay varias fechas. Sí, la fundación original es el 23 de marzo de 1904. El club, después del año 33, que se disuelve, se pierden todos los libros de actas y no llega nada hasta nuestros días. Al refundarse en octubre del 42, la comisión directiva decide, más adelante, en el año 54, imponer como fecha, al no tener certeza de la fecha original, el 5 de marzo de 1904. Pero yo tengo en mi poder carnets del año 1917 Una que reliquia, dicen, eso. son carnets que ya tienen 104 años y tienen esa fecha original, 23 de marzo de 1904. ¿Por qué le dicen candombero, el candombero? El nombre surgió en la década del 60. San Telmo, antiguamente, en la época de la colonia, era un barrio de mulatos y esclavos y adoptó algunos, a través de algunas emisiones radiales que lo bautizaran de esa forma, el candombero. O sea que el apodo es por lo que sucede en el barrio de San Telmo más que por lo que sucede acá. Todavía hay murgas, ¿eh? El otro día, el último domingo, vi una en Balcarce y Venezuela. Sí, todos los domingos se hace la llamada del candombe y arrancan en Balcarce, por la calle Balcarce, hasta el Parque Lezama. ¿Qué hay acerca del primer equipo campeón de San Telmo que fue? En 1949, corregime, en primera C, o sea, de la C a la B, pero... San Telmo sale campeón, termina empatando el primer puesto con JJ Urquiza, el equipo de Caseros. En 2 finales jugadas en la vieja cancha de Atlanta, la primera gana San Telmo 3-1 y la segunda jugando en cancha de Ferro empatan 0-0. San Telmo logra el ascenso a la primera B. Pero ¿qué pasó? Hubo una reestructuración en esa primera B porque terminó descendiendo desde primera Lanús en un desempate polémico con Huracán. Se reestructuró el campeonato de la B y se achicó la cantidad de equipos. ¿Fue el año que estuvo a punto de descender Boca? También estuvo en las últimas fechas, estuvo a punto de descender Boca y le terminó ganando, creo que fue en la penúltima fecha, a Lanús. Y así se salvó. Y entonces, o sea, afectó todas las categorías para abajo. Afectó a todas las categorías y San Telmo, que había sido campeón de primera C, terminó sin ascender y siguió jugando en 1950 en la misma categoría. De los equipos campeones, no me quiero olvidar el del 61, que estaba formado por el Marinero Deive en la defensa, y arriba Flores, Vigo, Auditore, Pozzi y Aguiar. En 1963 se produce por única vez en la historia del campeonato de Primera B un cuádruple empate en el primer lugar entre San Telmo, Sarmiento, Unión y Ferro. Ese equipo estaba formado por la delantera sobre todo Ruggeri, Collazo, Pozzi, Poggi y Vanoni. Y en 1969 el campeón de la B, adelante jugaban Vidal Ayala, Calabró, Pandolfi, Centoriqui y Monteleone. Hablemos de el doctor Osvaldo Valeto. Osvaldo Valeto fue un gran presidente que impulsó la construcción de las primeras tribunas de madera, después que San Telmo asciende en el año 56 a la B. Entonces, para poder participar en el campeonato de la B, hace unas grandes reuniones en el barrio, se convoca socios y gente, comerciantes de la zona para que pudieran aportar para construir las tribunas. Y eso se logró en 1957. Acá, donde hoy vemos esta tribuna de cemento, existía 100 metros por 22 escalones de altura. Y allá atrás la tribuna era de 28 escalones de altura por casi 50 metros. ¿Es el momento mágico de la historia el ascenso de 1975? Sin duda. Sin lugar a dudas es el logro más importante de la historia del club. Con un equipo que no arrugaba en ninguna cancha y conducidos por Eduardo Janín, el equipo que salía de memoria, Wenner, Ruiz Minuti, Sarabí Sarmiento, Camejo, Rilo Coronel, Ramírez, Licheni, Pisapia. Ese equipo logró el ascenso a Primera División ganando el hexagonal final. El partido más difícil fue contra Lanús, que era bancado por un diputado, y San Telmo le ganó 1-0 con gol de Ramírez, en cancha de Huracán. ¿Y qué significó jugar en la primera división del fútbol argentino? Y fue una locura. Yo, desgraciadamente, no lo pude vivir, pero me imagino lo que habrá sido para los viejos hinchas de San Telmo que habían perdido la final del año 25 y 50 años después se le dio el definitivo ascenso a Primera División. Ese equipo de 1975 llegó a su punto más alto en primera, ganándole a Boca el 25 de mayo por 3-1 en cancha de Huracán, con goles de Camejo, Coronel y Pisapia.
en ese mismo año, se produjo el primer caso en la historia donde nos expulsaron a 6 jugadores en un partido contra Huracán. El árbitro fue Claudio Busca y terminó atajando Pisapia, ya que lo habían expulsado al arquero Wenner. San Telmo de ir ganando 1-0, terminó 2-1 abajo. Cuando descienden, ¿cómo fue el camino en esos partidos en la vuelta al ascenso? San Telmo debuta el 15 de febrero del 76, nada menos que en el Cementerio de los Elefantes, ganando 1-0 con gol de Pedro Coronel, histórico ídolo del club. Jugamos Metropolitano 76 en primera, Nacional 76, ya descendidos como invitados, y esa campaña fue muy mala. Y volvimos a Primera B en el 77. 77-78 en la B, y desde el 79 volvemos a Primera C. ¿Qué jugadores hay que destacar en la historia de San Telmo? Bueno, te puedo nombrar a Raúl Sarabí con 291 partidos, que es el de más cantidad de partidos jugados. El Conejo Norberto Monteleone, máximo goleador de la historia, 90 goles. Y de ahí tenés un montón. Pedro Coronel, el máximo exponente del equipo del 75. El Turco Pontelli, Pedro Ramírez, jugadores de la década del 90 para acá. Entre los jugadores importantes de la historia, tenemos que nombrar a los goleadores como Luis Pozzi, Francisco Ricaño y varios que fueron ídolos, como Hugo Pachorres Maldone, Raúl Locatelli, Horacio Bañasco, Carmelo Leiva y Claudio Galeano, entre otros. Un equipo donde jugaron varios periodistas deportivos, y lo dicen en cada una de sus transmisiones. Marcelo Tinelli es uno de ellos, es el más conocido de todos. Y está Marcelo Tinelli, que no llegó a primera, llegó hasta la reserva en la década del 70, pero antes habían estado Tití Fernández y Roberto Leto. Según tu opinión, ¿cuál es el clásico, el verdadero clásico de San Telmo? El clásico de San Telmo es Doc Sud. Ha habido a lo largo de la historia otros partidos muy importantes, con excursionistas, con Almagro, con Almirante Brown, pero sin duda es el clásico con Doc Sud. ¿Qué tiene de particular? Porque están muy cerca, están en... Las canchas están a 20 cuadras, o menos de 20 cuadras de distancia. Y acá en la zona el partido se vive de una forma increíble. ¿Es especial cada vez que juegan contra ellos y por qué? Sí, es especial, nadie quiere perder. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo imaginás que tu hijo traiga a tu nieto, si es que le gusta el fútbol, aquí a San Telmo, de acá a los próximos años? Y bueno, para mí sería hermoso. Venir con mi nieto a la cancha sería espectacular. Los hinchas del ascenso tenemos un amor especial por nuestros equipos. Tratamos de no perdernos un partido, ir a cualquier lado como sea. Así que vivirlo eso en familia sería hermoso. Bueno, ustedes vieron el sueño de jugar en primera división. ¿Crees que puede darse en el corto, mediano o largo plazo? Sí, ¿por qué no? Sí, nunca hay que perder las esperanzas. Ahora acabamos de lograr el ascenso al Nacional, después de ganar por penales a Deportivo Madryn, así que estamos a un pasito de primera, ¿por qué no? Vine por primera vez a la cancha en el año 79, con 8 años, me trajo mi padrino, y desde esa vez el amor por el club me empezó a crecer cada vez más. Hoy en día, cada vez que se puede, vengo con mi nene a la cancha y bueno, para compartir lo que es el fútbol. Y bueno, como mensaje es que apoyen y nunca dejen de trabajar por el engrandecimiento del club, que eso es lo más importante. Hasta aquí llegó el capítulo de San Telmo. Si te gustó, suscríbete para no perderte nada de nuestros contenidos. Además, dale like y compartilo para que lo vea todo el mundo. También puedes dejarnos un mensaje, porque los leemos y preparamos más capítulos con más historias para Tirando Data.